Vos lo pedís, vos lo tenés. Venimos atrás de Oscar, el Colorado Isasi, hace un tiempito porque queríamos conocer su opinión de lo que vos sabés que nosotros hemos tomado acá como bandera, y es el tema del pase de ambulancia. El pase de ambulancia a todos aquellos cuadros políticos, sindicales y sociales que quedaron fuera de las listas y que a uno le hubiera gustado tener la posibilidad de votar. Ya lo tenemos enganchado a Oscar Isasi, que es dirigente estatal de ATE y perteneciente a la CTA Autónoma. ¿Cómo te va, Oscar? ¿Cómo estás? Muy buen día, ¿cómo les va a ustedes? Dos cosas antes de empezar el reportaje. Sí. Es cierto que hace rato que tratábamos de hablar, Sí. la semana pasada creo que fue, Sí. yo vivo en un lugar alejado. Sí. Es el barrio que más creció del 2011 al 2015 con el plan Procrear, y entonces no tiene llegada a lo que es línea y demás telefónica. Conectividad. Y ese día que vos me llamaste se cortó la luz, y yo tengo un amplificador llamada, y si se corta la luz, listo. Claro, claro. Así que les pido mil disculpas por eso. Todo bien, Oscar, vos sos un amigo de la casa, así que no estaba disculpado. La segunda cuestión es que es de Isasi y no Isasi. La D es minúscula. Tenés y eso razón. Define mi origen vasco. Estás casado con vos mismo. Sería italiana. Estás casado con vos mismo, Oscar de Isasi. Estoy casado conmigo mismo, y tengo esa aclaración porque son lindos los orígenes vascos. Obviamente, el mío, sabés que el mío también es vasco-francés, Anchart. No digas vasco-francés. ¿Por qué? Vasco en territorio ocupado por los franceses. Bueno, mis ancestros ocupado por los españoles y territorio ocupado mis por los ancestros deben haber estado en el territorio ocupado por los franceses porque todo el tiempo me lo explicaron de esa manera. Bueno, vamos a lo nuestro. Hechas las dos aclaraciones, señores, díganle de Isasi y yo te voy a decir el vasco de Isasi en lugar del colo de Isasi. Ahora, bueno, mirá cuántas características fundamentales en la vida. Oscar, nosotros venimos hace rato, te lo dije en la apertura de la nota y lo debes haber escuchado, reclamando o en todo caso poniendo negro sobre blanco el hecho de que mucha gente francamente interesante desde las organizaciones sociales, sindicales, territoriales, políticas y demás quedaron fuera de las listas con una militancia muy fuerte, incluso con una enorme cantidad de avales que pedían que fuera esa incorporación, como es tu caso. Me gustaría que me analizaras un poquito cuál fue, cómo ven esa situación, porque quedaron representadas, pero no quedaron representadas todas las corrientes en las listas en distintos lugares del país. Sí, en primer lugar, decir que no es una cuestión personal solamente. Nosotros venimos de una corriente que me antecede, inclusive, que se creó en la Argentina antes de que yo naciera, digamos, que plantea que solo va a haber transformación de la realidad real y a fondo si hay protagonismo de la clase trabajadora organizada. Y entonces, por eso, la primera definición es quienes venimos de la clase trabajadora organizada, y cuando hablo de la clase trabajadora organizada acá me quiero detener, no estoy hablando de lo que tenemos empleo formal solamente, sino de toda la nueva realidad a partir de la incorporación de la tecnología, del neoliberalismo, sobre todo de los 90 esta parte. Es decir, la clase trabajadora organizada son aquellos y aquellas que viven de su trabajo, que quieren vivir de su trabajo y que vivieron de su trabajo, o sea, el desocupado, el ocupado, el precario, el estable, el estatal, el privado, el de la economía popular, la fuerza de trabajo, para decirlo en términos más o menos científicos. Sí. Entonces, nosotros creemos que el protagonismo en política de la clase trabajadora es clave para transformar la realidad. No los únicos, yo creo que tiene que haber también, sobre todo en este tiempo político, un protagonismo mayor, además del de la clase trabajadora, de los sectores productivos que miran país para adentro. Ejemplo, los pequeños comerciantes, pequeños empresarios, pequeños productores que necesitan del consumo nacional, o sea, de que la gente viva bien, de que nuestro pueblo viva bien, para poder colocar sus productos. Y no a diferencia de aquellas multinacionales exportadoras que necesitan abaratar la mano de obra en la Argentina, es decir, mano de obra esclava, para que ese sea otro factor de ganancia junto a las exportaciones.
Entonces, es necesario en este tiempo más protagonismo de la clase trabajadora organizada y de los sectores productivos que miran para dentro del país. Porque si eso no sucede, el protagonismo lo van a seguir consolidando aquellos y aquellas que tienen como paradigma concentrar riqueza y que tienen como objetivo otros mercados que no son, otro consumo que no es el consumo o el compre nacional. Sí. Desde ahí es que celebramos que algunos compañeros y compañeras hayan ingresado en la lista del Frente de Todos. Yo siempre digo que más allá de los debates que tengamos con un dirigente sindical, siempre la visión del dirigente sindical va a ser distinta a la de otros sectores. No estoy hablando mal de otros sectores, estoy hablando de los intereses. No, está claro. De la clase trabajadora. La representatividad es una, se entiende cuál es. Y la mirada, claro. Y la mirada de donde surge, ¿no? Y claro. Me acuerdo una vez que le decían a Macri, ¿cómo vas a legislar sobre los colectivos, sobre los micros, que decimos en La Plata, los colectivos y demás? Si no subiste nunca uno, viviste viajando en avión. No, claro. Entonces, por más ganas que tengas, si no te nutrís de alguien que sabe, que sintió lo que es una cola larga, esperar bajo la lluvia y demás. Que además es eso, ¿no? Digo, a veces no hace falta de haber sufrido la experiencia en carne propia porque, bueno, habrá mucha gente, sino simplemente tener la sensibilidad de rodearte con las personas adecuadas para que puedan hacer lógicas esas políticas. Exactamente. Entonces, parto de ahí, los reconozco, los felicito y los vamos a ayudar en todo lo que sea necesario en la medida que se avance sobre legislación sobre los trabajadores y trabajadoras. Pero creo que en este tiempo se necesita mucho más protagonismo de la clase trabajadora. Es más, ¿por qué? Porque para transformar este gobierno, que es un gobierno de transición, una coalición, como todos vemos, una coalición que debe ganar nuevamente en noviembre, porque si no viene la restauración neoliberal, para transformar este gobierno de coalición en un gobierno con capacidad de devolver a la política como una herramienta de resolución de los problemas cotidianos de la gente, es necesario poner los componentes más dinámicos, como sucedió en la época en la cual nuestro pueblo fue feliz. Escúchame, Oscar, pero vos sabés que yo ahí quiero hacer un punto, porque siento que hay, no en tu discurso, sino en la acción de la política y de los núcleos de decisión, creo que hay una contradicción en eso, porque se proclama la escucha y la intención de generar esto que vos estás diciendo, que obviamente yo te lo voto con los ojos cerrados, pero al mismo tiempo aquellos compañeros y compañeras capaces de llevar a cabo estas políticas, de acercar estas ideas, de acercar los contenidos, de acercar las experiencias, quedan afuera. Y quedan sectores como mucho más light, por decir de alguna manera. Y acá en esto no hago diferencia entre la pertenencia a ATE y CTA o a la pertenencia a la CGT, sino digo, hay cuadros que son dinámicos y que podrían haber ejercido un espesor en las cámaras muy importante a la hora de la discusión de los derechos y nada, una vez más estamos arrimando el bochín de afuera. Eso para mí hay una contradicción entre lo que se proclama y lo que a la hora de poner al frente de las listas efectivamente llevan adelante. Y es más, en tanto el Frente de Todos, en gran parte de él, se proclama como la continuidad del peronismo, tiene una contradicción manjada a fuego, que es la falta de presencia de clase trabajadora organizada en la capacidad de decidir. Entonces, y el gobierno de Perón fue la única experiencia de cogobierno del movimiento obrero que tuvo la Argentina. Es más, la tan vapuleada burocracia sindical es un fenómeno no querido del poder que tenía la clase trabajadora organizada. Claro. No había, la mayoría de las empresas estatales tenían un director obrero, los agregados en las embajadas. El gobernador de Salta fue un enfermero empírico, afiliado a ATE, orgullosamente lo digo, afiliado a ATE, que junto a Ramón Carrillo erradicaron enfermedades que mataban por décadas a los norteños. Exacto. El proceso de transformación que el peronismo llevó adelante y que todavía hay memoria histórica en el seno de la sociedad y sobre todo de los humildes, más allá de a quién voten,
pero el peronismo en memoria histórica es la jubilación, es el aguinaldo, es el trabajo, es saber que nos íbamos de esta vida y nuestros hijos iban a estar mejor que nosotros. Ese proceso, esa década de felicidad, fue posible porque había un líder, sí, claro que sí, un líder que entendió el momento político y era un estratega, pero también fue posible porque la clase trabajadora organizada fue protagonista, no solo en la protesta, no solo en la pelea, sino en la capacidad de decidir. Exacto. Y no es que no haya habido conflicto con Perón, porque lo sabía, pero dentro de la defensa de un proyecto nacional, nadie se confundía, nadie era funcional a la oligarquía vernácula. Entonces me parece que ese dato político, recuperar el protagonismo en las decisiones del movimiento de trabajadores y trabajadoras en tiempo de hoy, es un dato que hay que recuperar. Si no, no vamos a tener la potencia que necesitamos para transformar la realidad. Nosotros, mira, el triunfo del Frente de Todos el 27 de octubre del 2019 fue posible porque hubo un pueblo que resistió, y centralmente un pueblo trabajador. Si no hubiera habido una derrota en las calles, en los lugares de trabajo y en los barrios del macrismo, no hubiera perdido en las urnas. Por lo tanto, nosotros ingresamos a esta nueva coyuntura política, los trabajadores y trabajadoras de la Argentina, habiéndola alumbrado, no mirándola de costado. Y queremos ser protagonistas de este nuevo tiempo. Y ahí se entiende por qué queremos compartir las listas, también en el plano electoral, obviamente en el marco del Frente de Todos, con compañeros y compañeras que vienen de otros sectores, sí, claro, porque además, de otros sectores sociales. Exactamente, digo, en esto tiene que estar la industria nacional, las pymes y los gremios que tienen que ver, no solamente los estatales, nosotros y otra gente, sino los gremios que tienen que ver con la productividad, que están íntimamente ligados con el desarrollo de la industria. Yo hace un ratito, esta semana, y hace un ratito lo escucharon los oyentes, le hice una entrevista a Jorge Sola, que palabra más, palabra menos, y con un poco menos de ejemplos. ¿A quién? No te escuché. Jorge Sola, el secretario de prensa del CGT, decía más o menos lo mismo respecto de la necesidad de este protagonismo de lo que se llaman los componentes nacionales y demás. ¿Vos crees que esta percepción que tienen ustedes como dirigentes, más los 200 avales que vos tuviste, por ejemplo, con gente, francamente, son secretarios generales de una... De impresionante la cantidad de gente que tenías acá respaldando la candidatura y demás. Digo, ¿vos crees que esta sensación de decepción por no tener a quien vos tenés ganas de tener en la lista, no por un tema de poder económico, o sea, de llenar tu bolsillo, sino por el tema de poder, de generar poder político, ¿crees que se puede trasladar a las urnas? ¿Crees que va a haber un poquito, que hay una desazón respecto de algunos de estos candidatos tan light que estamos viendo? Mira, yo no estoy decepcionado, lo primero que te voy a decir. Bueno. Obviamente tenía la voluntad, y además expresaba un colectivo, y creo que una idea de los sectores del trabajo de tener más protagonismo, y nosotros no renunciamos a eso, simplemente no estamos en las listas para noviembre, para septiembre y noviembre. Ni más ni menos que eso, con la reflexión que te hice anteriormente. Sí, sí. No hay decepción, hay un debate político en el marco del campo popular, del Frente de Todos, donde nosotros sostenemos que hay sectores progresistas y sectores transformadores. En esos sectores progresistas y sectores que tienen vocación de transformación, tenemos que ver cómo vamos articulando, y cada uno va tocando el protagonismo que le toca, el protagonismo que le toca en la historia. Creo que sería, si alguno o alguna cree que hay un proceso de decepción por no haber integrado las listas dirigentes que querían algunos compañeros y compañeras, tenemos que hacer rápidamente lo posible para que esa decepción se transforme en reflexión política y todos juntos garanticemos el triunfo del Frente de Todos en noviembre. Sí, está claro que todos pensamos en que lo peor que puede pasar es lo que vos definís como la restauración neoliberal. Exactamente. Entonces, en primer lugar, sí queríamos estar, nuestro deseo colectivo, nuestro razonamiento político y nuestra visión ideológica dice que los trabajadores y trabajadoras no nacimos solo para protestar y para luchar, sino que queremos transformar esa lucha y esa protesta en capacidad de poder incidir en los procesos políticos en determinados momentos de la historia. Y vamos a insistir. Ahora bien, uno puede quedarse a un costado pasivamente, porque la política neoliberal, incluso el sistema partidario que ha instalado en la Argentina,
te tienta para que si no saliste candidato, listo, ya está. O sea, para la política personalmente y nada más que eso. Yo no te voy a decir me puse contento cuando no entré en la lista, pues fue así, ¿está? Pero lo que te quiero decir es que lo procesé rápidamente en política, porque yo hubiera querido ser diputado, quizá hubiera sido mucho antes con cualquier partido político. Claro. El tema es cómo llevas una política adelante. Entonces creo que lo que sí hay que hacer de acá a noviembre es, por un lado, convocar a la militancia, a toda la militancia del Frente de Todos, en los principales distritos de la provincia, para organizar el triunfo de noviembre. Y en segundo lugar, empezar a discutir un camino, una identidad más definida del Frente de Todos. Es decir, creo que tenemos que aprovechar de acá a noviembre para garantizar el triunfo electoral del Frente de Todos y para construir una corriente hacia su interior que recupere las mejores tradiciones del movimiento popular, que recupere las mejores tradiciones del peronismo, con protagonismo de la clase trabajadora organizada y asentada en un proceso de movilización popular que permita enfrentar a los poderosos, en algunos casos para derrotarlos y en otros para negociar en mejores condiciones desde el apoyo popular movilizado. Me parece que esos dos datos, protagonismo de la clase trabajadora y proceso de movilización popular, el segundo, claro está, porque la pandemia nos limitó al extremo, son clave para el tiempo que viene. Y nosotros, al menos mi espacio, va a trabajar para garantizar que se construya una corriente en ese sentido. Corriente, yo no soy de mirarme el ombligo, porque creo, no soy de los que cree que la mejor propuesta es la mía, si es que mi propuesta... No, bueno, estás invitando a una discusión, así que... No, pero mira, lo que quiero decir es lo siguiente. Yo no soy de los que creen que la mejor propuesta es aquella que uno la hace desde el principio de los tiempos hasta el final de los tiempos, en un papel a color caro, pero está uno solo con el espejo. Creo que la mejor propuesta es aquella que va sumando a millones de voluntades, que son las que necesitamos para transformar la realidad. Millones de compatriotas que hoy están sobreviviendo, que votan a uno, votan a otro. Si más o menos le va bien, lo siguen votando, y si no, no. Creo entonces que esa corriente tiene que estar incorporada con gremios y dirigentes de la CGT, de la CTA, de los trabajadores, con sectores religiosos que disputan la pobreza, con parte del movimiento de mujeres que tiene una visión de clase, o sea, empezar a construir una identidad hacia adentro del movimiento popular que nos permita recuperar las mejores tradiciones del movimiento popular. Y ojo, que en la Argentina es más fácil que en otros lugares, tenés que mirar las mejores partes. Sí, tal cual. Y eso nos orienta. Oscar, nos corre el tiempo, lamentablemente, pero valió la pena esperar para poder tener esta charla con vos. La columna vertebral tiene... Una cosita más quiero decir, sí, si me permitís, sí, a pesar de estar desprolijo, porque quiero dar un mensaje muy claro. Esa corriente, claro que se tiene que construir con nosotros, con mucha alegría la construimos, pero también con muchos compañeros y compañeras que hoy están en las listas del Frente de Todos, que sueñan con un país diferente y que a veces tenemos debates políticos, pero yo creo que a esta altura de la vida, si uno es buena gente, se puede caminar juntos. Hay mucha buena gente en esas listas. Bueno, brindemos por la que la buena gente se imponga, porque de eso es lo que venimos bregando en este programa y en el día de hoy, que prácticamente fue monotemático alrededor del tema de generar una épica y de generar una participación para que, bueno, no nos agarre distraído ningún cambio de gobierno, simplemente porque se bajan los brazos. De Isasi. Con D minúscula. De Isasi, te agradezco muchísimo que hayas pasado por la columna vertebral Historias de Trabajadores y bueno, nada, sos un invitado frecuente, así que mandanos toda la información que vayas necesitando dar a conocer y para eso está este medio de comunicación. Muchísimas gracias. Muy lindo hablar con ustedes, un abrazo grande. Gracias, querido. Chao.